Abran su Biblia a Juan capítulo 8, por favor. Juan capítulo 8, que es en donde seguimos nuestro estudio versículos del Evangelio según San Juan. ¿Ya me lo encontraron? Muy bien, entonces inclinen su rostro, cierren sus ojos y oren conmigo. Padre Celestial, te damos tantas gracias, oh Dios, porque nos has dado un día más de vida. Te damos tantas gracias, Señor, porque una vez más hemos podido experimentar tu misericordia en nuestras vidas. Te damos gracias, Dios, porque, Padre Santo, hasta aquí tú nos has protegido, nos has guardado y nos has dirigido y guiado, Señor. Y sabemos que tu mano está sobre cada uno de nosotros para darnos, oh Dios, eso que tanto anhelamos de ti. Esa dirección santa, ese movimiento de tu Espíritu en nuestros corazones que nos dice, nos ilumina para saber cuál es tu perfecta voluntad y cuál no. Te pedimos, Señor, que al abrir tu palabra sigas enseñándonos a través de lo que vamos a estudiar hoy y que podamos así tener un entendimiento más claro de quién eres tú, de quién es tu Hijo Jesús, de cómo tú a través de Él has abierto la puerta para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna y pueda tener una entrada libre al cielo. Así es que bendecimos tu santo nombre, Señor, y lo hacemos en el nombre glorioso de Cristo Jesús. Y la iglesia dice: muy bien, pues estamos estudiando el capítulo 8 de Juan, y la semana pasada llegamos hasta el versículo 30, que vamos a pasarlo otra vez, pero lo que estamos viendo aquí a manera de repaso, lo que estamos viendo aquí es al Señor Jesucristo debatiendo, por así decirlo, con los líderes religiosos judíos. Sin duda había ahí, por ser líderes religiosos, habría ahí fariseos, habría saduceos, habría escribas, etcétera, etcétera, que siempre hacían acto de presencia en donde estaba Jesús, no para creer en Él necesariamente, sino para debatir con Él y buscar fallas en Él por las cuales poder acusarlo. Y esto es lo que sucede cuando alguien es lo suficientemente valiente como para ponerse de pie y meterse en la cueva de los leones, por así decirlo, y decir la verdad con todo denuedo y sin, como decimos en México, pelos en la lengua. Siempre va a haber alguien que se va a ofender, y esas personas que se van a ofender van a tratar, si no pueden ganarnos con sus argumentos, van a tratar de acabar con nosotros de una manera o de otra. No sé cuántos han oído hablar de Charlie Kirk. Charlie Kirk es un joven, porque no fue, es porque ahorita vive, porque Cristo murió en la cruz, Él está vivo ahorita. Pero Charlie Kirk es un joven de 31 años, con una bella esposa, una niña de 3 años y un niño de 1 año y medio, que esta semana pasada fue muerto por un balazo que se le disparó desde un edificio en una reunión en la que había más de 2,000 personas. Algo que él hacía constantemente en las diferentes universidades de Estados Unidos para retar a la juventud a que no se dejara indoctrinar por los profesores izquierdistas, amarillistas, liberales de las universidades. Pero más que eso, porque más que la política a la que él se prescribía, más que eso, para hablar del Evangelio de Jesucristo. Y lo último que hizo antes de que esa bala cortara su vida, y fue algo horrendo, no sé si han visto el video, pero fue algo horrendo que le pegó la bala en la pura, ¿cómo se llama? La vena, mande, la yugular, y le salió un montón, ahí estaba su esposa, ahí estaban sus hijos, ¿sí? Entonces estaba ahí para debatir y las últimas palabras que habló fueron acerca de Jesucristo y de la necesidad de acercarse a Jesucristo para poder ser salvos y poder entrar al cielo. Una de las cosas que se le preguntó hace poco fue cómo quería ser recordado. Y lo que él dijo fue que quería ser recordado, quería que su legado fuera el haber manifestado su fe con valor, haber sido valiente en manifestar su fe. Y cuando sucedió lo que sucedió, estaba yo preparando este mensaje y al ver lo que estaba pasando dentro del pasaje que vamos a ver ahorita, es precisamente lo que vemos a Jesucristo hacer.
Está en un lugar público, está rodeado de gente, entre ellos hay gente que se oponen a su punto de vista religioso, y porque Israel era una teocracia en un momento dado, también estaba hablando de política. Y por estar hablando de Dios y de teocracia y de la forma en la que Dios ha hecho las cosas para que el hombre se acerque a Él, los fariseos y los líderes religiosos lo retaban y lo querían contradecir y querían encontrar alguna razón por la cual el gobierno. Querían tener alguna razón básicamente para matarlo. Y fue lo mismo que sucedió con Charlie Kirk. ¿Sí? Y Charlie Kirk hacía lo que hacía y hablaba como hablaba con tanto denuedo directamente, y él decía claramente que el aborto era asesinato, él decía claramente que el transgenerismo era una fantasía, él decía claramente que el homosexualismo era condenado por Dios. Él hablaba claro, y por ello mucha gente lo llamaba racista, misógino, homofóbico, transfóbico, todo lo llamaban. Le ponían todas las etiquetas. ¿Saben qué etiqueta no le ponían? Hombre y siervo de Dios. Porque para ellos él estaba loco. Así como para la gente que estaba retando a Jesús, él estaba loco. Sin embargo, todos los peligros que había de que tuviera un atentado contra su vida, así como el Señor Jesucristo, con todos los peligros que había en contra de su vida por medio de los líderes religiosos, así como Jesucristo, Charlie Kirk no se quedó callado. Y así Jesucristo también nos está mostrando aquí que no se va a quedar callado, que Él va a decir lo que tiene que decir. ¿Y saben qué? Mis respetos, se los digo ahorita, por el grupo de evangelismo que va a evangelizar los sábados. Porque así como Jesucristo, así como Charlie Kirk van y se están metiendo en la misma cueva del lobo y tienen la misma posibilidad de ser ofendidos, de ser atacados, de ser lastimados inclusive, sin embargo, ahí están. Ahora, ¿qué nos dice esto a nosotros? Que nosotros debemos hacer lo mismo en donde la plataforma de Charlie Kirk. Quizás no seamos Jesucristo, quizás no tengamos el don de evangelismo, no sintamos que tenemos el don de evangelismo con nuestros hermanos del grupo de evangelismo, pero todos somos llamados a predicar el evangelio a toda criatura en todo lugar. Y algo que tenemos todos en común es la salvación que hemos encontrado en Cristo y el poder del Espíritu Santo para hacerlo. Entonces, así como Charlie Kirk nunca se quedó callado y habló con toda verdad y con todo denuedo, sin tener miedo a lo que pudiera pasar, creo que eso se lo copió a nuestro Señor Jesucristo. Porque eso era lo mismo que hacía Jesucristo. Y cuando nosotros hacemos eso, estamos de hecho imitando a nuestro Señor y Salvador, porque confiamos que lo que Él nos dejó encargados para hacer es lo que debemos estar haciendo, estemos en donde estemos. Noten ahí en el capítulo 8 de Juan, en los versículos 21 y 22, a manera de repaso, dice que una vez más Jesús les dijo: yo me voy y ustedes me buscarán, pero en su pecado morirán. A donde yo voy ustedes no pueden ir. Y los judíos decían: ¿acaso se matará a sí mismo? Pues dice: a donde yo voy ustedes no pueden ir. Noten, les está diciendo que va a llegar el día en el que lo van a buscar, pero si no aceptan lo que Él les está diciendo, a donde Él va, ellos no van a poder ir. Y en lugar de preguntar cómo le hacemos para poder ir a donde tú vas a ir, empiezan a hablar mal de Él. ¿Se irá a matar? ¿Irá a cometer suicidio? En Juan 8:24, noten, brínquese un par de versículos hacia abajo. Por eso les dije que morirán en sus pecados, porque si ustedes no creen que yo soy, en sus pecados morirán. Noten cómo les está hablando. Les está hablando claramente. No le está sacando la vuelta, no les está titubeando, no les está diciendo Dios te ama y tiene un gran plan para tu vida. Les está diciendo: si no creen que yo soy, van a morir en sus pecados, y entonces cuando mueran en sus pecados no van a poder ir a donde yo voy. Brínquense al versículo 28. Entonces Jesús les dijo: cuando ustedes hayan levantado al Hijo del Hombre, sabrán entonces que yo soy y que nada hago por mí mismo, sino que hablo según lo que el Padre me enseñó. ¿Qué está diciendo aquí cuando hayan levantado al Hijo? Cuando se haya muerto, cuando lo hayan matado, cuando lo hayan crucificado, se iban a dar cuenta.
Con la muerte de Charlie Kirk, no se quedó callada su voz, nada mente, sino que se abrieron millones de gargantas que van a seguir su ejemplo. Y van a seguir llevando el mensaje a las universidades y van a seguir convenciendo a jóvenes que tienen que entregar su vida. Porque Satanás anda detrás de nuestros jóvenes y de nuestros niños. Por eso las escuelas, no importa qué escuela sea, inclusive algunas escuelas cristianas, desafortunadamente, se han dejado llevar por el liberalismo, se han dejado llevar por lo que se llama wokeism. No sé si lo entiendan, pero esa es una corriente que se está usando mucho. Se ha estado dejando está haciendo a un lado las escrituras y están adoptando los sistemas y las filosofías del mundo. Y hay jóvenes que van a la universidad completamente creyendo en Jesucristo y después de un semestre vuelven diciendo que ya no creen en Dios. Tenemos entonces que prepararlos. Y por eso ustedes están aquí. Muchos de ustedes ya tienen muchos años en el Evangelio. Muchos de ustedes ya han caminado con el Señor por muchos años y todavía no están dispuestos a compartir el conocimiento que tienen con jóvenes y niños para que ellos no vayan a ser desviados del camino que a sus padres en algunos casos han con tanto esfuerzo y con tanta oposición enseñado. Tenemos que cuidar de nuestros jóvenes y de nuestros niños. Y nosotros, porque ya tenemos más experiencia, por nosotros porque ya conocemos cómo opera el diablo, tenemos que tener los ojos bien abiertos para no dejar que nos los gane, para mantenerlos en el camino. ¿Sí? Noten lo que sucede en el versículo 30. Luego de que les dijo estas cosas, todo lo que hemos estado hablando en los versículos del capítulo 8 hasta ahorita, luego que les dijo estas cosas, muchos creyeron en él. Noten, con sus palabras muchos creyeron en él. Porque Pablo claramente nos dice en Romanos que la fe viene ¿por qué? Por el oír, y el oír por la palabra. Entonces ya desde el tiempo de Jesucristo lo que estaba convirtiendo a la gente era la palabra de Dios, la palabra que Él les daba, la palabra que Él predicaba. Eso era lo que estaba convenciendo, eso era lo que estaba haciendo sentir convicción. No era ninguna otra cosa. Era la palabra de Dios pura, sin ser adulterada, que recibían, escuchaban y muchos creyeron en él. Versículo 31. Entonces Jesús dijo a los judíos que habían creído en él. ¿A quiénes les dijo? A los judíos que habían creído en él. Les dijo a los judíos que habían creído en él. No a los que no habían creído en él, a los que habían creído en él. ¿Qué les dijo? Si ustedes permanecen ¿en dónde? En mi palabra, serán verdaderamente discípulos y conocerán la verdad y la verdad los hará libres. ¿Cuántos discípulos del Señor Jesucristo tenemos aquí? ¿Cómo saben que son discípulos? La respuesta debe ser porque permanecemos en la palabra de Dios. Porque permanecemos en... No podemos decir que somos sus discípulos si no estamos permaneciendo en su palabra. No podemos decir que somos sus seguidores si su palabra la ponemos en segundo, tercer, cuarto, quinto y hasta sexto lugar. La palabra tiene que ser lo primero, tiene que ser lo más importante, tiene que ser lo primero que vemos en la mañana, lo último que vemos en la noche y cuantas veces podamos durante el día. Es la palabra. Si permanecen en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos. ¿Y cuál será el resultado de ello? Si permanecen en mi palabra, conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Ahora, yo sé que nosotros vivimos en un país libre y nos consideramos libres, pero si somos honestos con nosotros mismos, nosotros sabemos en lo más profundo de nuestro corazón que todavía hay cosas que nos tienen bien aprisionados, que nos tienen bien agarrados, que por mucho tiempo hemos estado luchando para librarnos de ellos y no hemos podido.
Y le pedimos a Dios, Señor, dame el poder de tu Espíritu Santo. Señor, por favor, lléname con tu Espíritu. Señor, ya no quiero ser así. Señor, ya no quiero hacer esto. Señor, quiero cambiar esta forma de ser. Y seguimos, y seguimos, y seguimos. De acuerdo a lo que el Señor Jesucristo está diciendo aquí. ¿Cómo podemos ser hechos libres? Conociendo la verdad, y la verdad nos hará libres. ¿Y cómo podemos conocer la verdad? Permaneciendo en su palabra. Todo va de la mano una cosa de la otra. No es una cosa nada más, no es un verso por aquí, no es un pasaje por allá, es toda la palabra de Dios, es todo el consejo de Dios. Ahora, ¿a quiénes se está dirigiendo aquí? A los judíos que habían creído en Él. Y de nuevo, ¿cómo iban a estar seguros de que eran verdaderamente sus discípulos? Permaneciendo en su palabra. Y por permanecer en su palabra, iban a obtener mayor conocimiento de la verdad. Y esa verdad, ¿qué haría? Los haría libres. Queremos ser libres entonces de todas esas cosas que todavía nos tienen agarrados. Queremos ser libres de todos esos pecadillos. Queremos ser libres de todas esas costumbres, malas costumbres, de esas tendencias que tenemos. ¿Saben qué? La manera de hacerse libres es conociendo la palabra, la palabra, la palabra, la palabra, la palabra. Porque a través de la palabra conoceremos la verdad y la verdad nos hace libres. Y ahora otra pregunta. ¿En quién se encuentra la verdad? Yo soy el camino y la verdad y... Entonces, ¿en qué encontramos la verdad? En Jesús. ¿Y cómo vamos a conocer más a Jesús? Permaneciendo en su palabra. Lo voy a decir, no cientos porque no tenemos tiempo, pero lo voy a decir tantas veces que espero que se nos quede grabados a todos, que la única manera en la que demostramos que en verdad somos discípulos de Jesús es permaneciendo en su palabra, y cuando permanecemos en su palabra conocemos más y más la verdad, y esa verdad nos hace libre porque la verdad de la cual está hablando la palabra es Jesús mismo, y a Él es el que tenemos que esforzarnos por conocer lo más profundamente posible mientras estamos aquí en la tierra, porque al verlo a Él, Él nos modela el comportamiento que debemos seguir, Él nos modela la manera de servir que debemos seguir, Él nos modela la manera de amar en la que debemos amar, Él nos modela la forma de honrar a Dios como debemos honrarlo. Entonces, conocer más de su palabra es conocerlo más a Él, y entre más lo conocemos a Él, más libres somos. ¿Somos libres? Somos libres, si somos libres es porque lo conocemos a Él, y la forma de seguir siendo libres y más libres, estando en su palabra. Es estando en su palabra. Entonces, conocer más de su palabra es conocerlo más a Él, y entre más lo conocemos a Él, más libres somos. ¿Libres de qué? Si nos creemos tan libres, porque todos nos creemos libres. De nuevo, vivimos en un país libre y nos creemos ciudadanos libres de ese país. Pero ¿de qué nos puede liberar el Señor Jesucristo? Lo más importante es la esclavitud al pecado. Podemos ser libres de la esclavitud al pecado, al cual, si verdaderamente somos discípulos, servíamos antes, pero ya no servimos a ese pecado. Tenemos debilidades, tenemos tropiezos, etcétera, etcétera, pero ya no servimos al pecado. Ya no nos entregamos a Él. ¿De qué más podemos ser libres? Pues podemos ser libres del peso de la culpa. La culpa puede hacernos sentirnos tan mal, porque nos sentimos tan culpables, porque nos sentimos que no damos el ancho. Que sin duda Jesucristo no nos ha salvado, no me ha salvado a mí por como yo soy. Pero tenemos que recordar que Él ya pagó por mis pecados. Entonces ya soy salvo. Lo único que tengo que hacer es permanecer en su palabra, para que al permanecer en su palabra Él pueda ser libre de estas cosas. Libres de la ira de Dios y de la condenación de Dios. Porque que no ha sido libre, no ha sido hecho libre del pecado, el que no ha sido hecho libre por Cristo, está bajo la ira de Dios y la condenación de Dios. Por eso es tan importante acercarse a Cristo y aceptar a Cristo.
¿De qué más podemos ser hechos libres? De la realidad, libres del legalismo para poder vivir en la gracia de Dios y no tratando de siempre hacer algo más para poder ser mejor aceptados por Dios. Y libres del legalismo y vivimos en la gracia de Dios, es cuando más libres somos para servirle, para amarle, para seguirle. Libres para vivir por la fe en la obra redentora de Jesús. Así es que yo no me tengo que preocupar ya por mi salvación. ¿Por qué? Porque cuando el Señor murió en la cruz, ¿qué dijo? Consumado es. Ya quedó todo pagado. Ya no hay nada que yo tenga o pueda hacer. ¿Sí? Libres para vivir en obediencia, amándolo a Él y amándonos los unos a los otros como Él nos amó a nosotros. ¿Cómo nos amó Él a nosotros? Completamente, con toda su vida, con todas sus fuerzas. Ahora así lo amamos nosotros a Él porque somos libres en Él. Y somos libres para amarnos los unos a los otros de la misma manera en que Él nos amó. Somos libres para servirle a Él y a su pueblo en la forma que Él nos llama a servir. Ya no hay nada, ya no hay ninguna carga, ya no hay ningún estorbo, ya no hay nada. Lo único que nos estorba para servir a Dios y a su pueblo, ¿saben qué es? Nosotros mismos. Nuestro propio corazón. Nuestro propio temor. Pero hace falta que nos demos cuenta que ya somos libres de todas esas cosas y poder abandonarnos al servicio de Dios y de su pueblo en la forma que Él nos ha llamado a servir. ¿Sí? En la forma en la que Él nos ha llamado a servir. En Primera de Pedro, capítulo 2, los versículos 15 al 17, dice, noten, para los que quieren saber la voluntad de Dios para sus vidas. La voluntad de Dios es que ustedes que hagan, practiquen el bien. ¿Para qué? Para que así hagan callar la ignorancia de la gente insensata. Versículo 16, hagan uso de su libertad, pero no la usen como pretexto para hacer lo malo, sino ¿para qué? Versículo 17, respeten a quienes. Amen a los hermanos, teman y respeten al rey. Esa última yo no lo hubiera puesto ahí, pero el Señor por el Espíritu Santo inspiró a Pedro para que lo escribiera. Así es que ¿qué cree que tenemos que hacer si vamos a ser obedientes a la palabra de Dios? Respetarlo. No tenemos que estar de acuerdo con Él, pero es el que Dios ha puesto sobre nosotros para gobernarnos y lo respetamos por el puesto que tiene, no necesariamente por sus ideas. ¿Sí? Y eso es lo que debemos hacer con toda autoridad, siempre. Noten la respuesta de los judíos a lo que Jesús les está diciendo, ¿sí? Y esta es la respuesta de aquellos que dicen que habían creído en Él. Le respondieron en el versículo 33, nosotros somos descendientes de Abraham y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo puedes decir ustedes serán libres? ¿Qué están diciendo? Con eso que dijeron, ¿qué están diciendo? Que ellos no necesitan la libertad. ¿De qué estás hablando? Nosotros no necesitamos ser libres de nada. Nosotros no necesitamos que nadie nos libere de nada. Nosotros somos libres ya y siempre hemos sido libres. ¿Sí? Noten cómo les dicen ellos esto en el versículo 33. Le respondieron, nosotros somos descendientes de Abraham y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo puedes decir ustedes serán libres? Y mi pregunta es, ¿cómo que jamás habían sido esclavos de nadie? ¿De dónde los sacó el Señor? ¿Y qué eran en Egipto? Habían sido tomados por Babilonia y Asiria y habían sido llevados en exilio como cautivos. ¿Y cómo los trataron? Como siervos. Les quitaron todas sus pertenencias, les quitaron todo lo que tenían en Israel y se los llevaron en cadenas a Babilonia y a Siria. Y pudiéramos decir, bueno, pero estaban hablando de su generación, de la generación que estaba viva cuando el Señor Jesús estaba ahí. Pero
Aun cuando estuvieran hablando de su generación, durante este tiempo estaban bajo el control de Roma. Estaban bajo el control de Roma, entonces no eran libres para hacer nada sin la autorización de Roma. Pero ellos no sentían que necesitaban ser liberados por el Señor. Y hay mucha gente incrédula que no siente que tiene que ser liberada de su pecado por el Señor. Y hay mucho creyente también que cree que ya llegó al pináculo de la fe y ya no hay nada de lo que lo puede liberar el Señor. Y mis hermanos, si somos honestos con nosotros mismos, que hay cosas de las cuales el Señor todavía necesita liberarnos. Necesitamos que nos libere de esas cosas. ¿Sí? Del orgullo, de la soberbia, de la falta de perdón, ¿sí? Del odio por ciertas personas, ¿sí? De los malos pensamientos, del deseo de venganza. Hay tantas cosas que de repente se meten así como que ni cuenta nos damos cuando entran en nuestro corazón y cuando menos pensamos ya estamos cautivos de ellos, ¿no es cierto? Y tenemos que sacudir la cabeza y decir, no puedo pensar en sí, no debo tener esos pensamientos. Pero el Señor no estaba hablando aquí de la esclavitud a la que nos puede someter el hombre, sino de la esclavitud a la que nos somete el pecado, que es aún peor. ¿Saben por qué? Porque la esclavitud a lo que nos podría someter el hombre solo duraría ¿hasta cuándo? Hasta nuestra muerte. Ya después de nuestra muerte no nos puede hacer nada, pero la esclavitud al pecado dura toda nuestra vida si la dejamos y no vamos al Señor, y luego se va a prolongar por toda la eternidad siendo echados al infierno para sufrir el castigo eterno. Entonces el Señor va a lidiar con este argumento de que no somos esclavos, nosotros somos hijos de Abraham. Versículo 34 les dice, Jesús les respondió, de cierto les digo que todo aquel que comete pecado, esclavo es del pecado. Todo aquel que comete pecado, esclavo es del pecado. Me fascina cuando oigo gente que dice, pues a mí me gusta esto, o pues decir algo. A mí me gusta tomar, ¿verdad? Pero yo puedo tomar, pero cuando quiera lo puedo dejar. Y luego déjalo pues. No, pero es que ahorita no quiero. Ahorita no quiero. No que tomarse una copa sea pecado, no estoy diciendo esto para aquellos que siguen el consejo bíblico de tomarse un poquito de vino para el estómago, no para emborracharse. ¿Okay? Pero hay mucha gente que toma, ¿sí? Y dice yo cuando quiera lo puedo dejar. Y cuando se trata de comprobar que lo puede dejar, ¿saben qué? No lo puede dejar. O el cigarro, que tampoco es pecado si fuma, no se va a ir al infierno, va a oler como que pasó por ahí, pero no se va a ir al infierno, ¿verdad? Y es que cuando me pongo nervioso me gusta fumarme uno, y es que después de comer me gusta fumarme uno para la digestión, es para la digestión, etcétera, etcétera. Escóndale todos los cigarros y vas a ver si lo puede dejar o no. Y créame, yo fui fumador por mucho tiempo. Tenía paquetes de cigarros Raleigh. ¿Se acuerdan de los cigarros Raleigh? En mi refrigerador. Y con el que iba a tirar prendía el que seguía. Imagínense si olía como que había pasado por el infierno, no. Déjalo, cuando quiera lo puedo dejar. No lo pueden dejar. Porque nunca nos damos cuenta cuando el pecado a escondidas, muy sutilmente, viene y se mete en nuestras vidas, viene y se mete en nuestro corazón y de repente nos agarra, nos aprisiona y no nos podemos librar de él. Por eso el Señor les dice, de cierto les digo, que todo aquel que comete pecado, esclavo es del pecado. ¿Sí? Comete una vez nada más. No más poquito. No más para quitarle el filo, nomás para sentirme más relajado, nomás para una vez y ya no lo vuelvo a hacer. ¿Cuántas veces ha dicho alguien, una vez y ya no lo vuelvo a hacer? Y lo hace una vez y ya no puede soltarse. Es curioso cómo el hombre está
constantemente sometiéndose al pecado y a sus propios deseos, cumpliendo toda orden que éste le da y nunca se ve a sí mismo como esclavo. ¿Se han dado cuenta de ello? Están constantemente cayendo. ¿Se acuerdan de aquella canción mexicana? Me tropecé de nuevo, ¿y con quién? ¿Qué podría hacer este camarada para no volverse a tropezar con esa piedra? Quitarla y echarla para afuera, ¿no es cierto? No puede. Le gusta tropezarse, le encanta. Aunque salga todo raspado, aunque salga todo dañado, es lo que le gusta. Porque si no le gustara, la hubiera quitado de ahí. Así, si no nos gustara el pecadillo ese que al que estamos tan aferrados, lo quitaríamos de nuestra vida. Pero no podemos. Por eso necesitamos que el Señor nos haga libres. A menudo vemos a las personas que debaten sobre libertades de toda clase mientras son esclavos del alcohol, de las drogas, del sexo, la pornografía, alguna lujuria pecaminosa, la ira, el rencor, de nuevo la falta de perdón, el orgullo, la soberbia, etcétera, etcétera, etcétera. Todo ello, pecado, y todo ello nos puede tomar prisionero, y todo ello nos puede jalar hacia abajo y nos puede poner en una espiral hacia abajo en donde vamos a sufrir las consecuencias de esos pecados. Si somos salvos, no sufriremos la condenación eterna, pero sí las consecuencias terrenales de esos pecados. Entonces si no voy a ir al infierno, puedo seguir así como estoy. Ok. Entonces siga lastimándose usted mismo y siga lastimando a la gente que dice amar más y siga lastimando a gente inocente y siga haciendo cosas que le van a causar trastornos en su salud mental y en su salud física. Siga haciendo cosas que no le sirven absolutamente para nada, sino para simplemente estar cada vez más alejado de Dios porque no cree que Dios está haciendo nada por usted, porque le ha pedido y le ha pedido y le ha pedido, pero no ha hecho nada. ¿Y usted ya hizo lo que le toca hacer a usted? Permanecer en la palabra, conocer la verdad, para que la verdad lo haga o la haga libre. Porque mientras no lo haga, mientras no se tome la medicina, no puede esperar resultados de la medicina, ¿no es cierto? Usted tiene que tomar la medicina. Pablo les dice a los romanos en Romanos 6:16, Romanos 6:16 les dice: ¿acaso no saben ustedes que si se someten a alguien para obedecerlo como esclavos, se hacen esclavos de aquel a quien obedecen, ya sea del pecado que lleva a la muerte o de la obediencia que lleva a la justicia? Entonces tenemos dos amos a los cuales nos podemos someter: o al pecado que lleva ¿a dónde? A la muerte, o a la obediencia que lleva a la justicia. ¿A cuál de esos dos amos está sometido a usted? ¿A cuál de esos dos amos se encuentra sometido a usted día con día, con día, con día? Sí, porque eso es lo que va a determinar si es esclavo o no. Hablando de los falsos maestros y falsos profetas, Pedro nos dice en 2 de Pedro capítulo 2, versículos 17 al 19, estos, los falsos profetas y maestros, son fuentes sin agua, nubes que arrastra la tormenta y para siempre les espera la más densa oscuridad. Cuando hablan, lo hacen con palabras arrogantes y vanas, mediante las pasiones humanas y el libertinaje, seducen a los que habían comenzado a apartarse de los que viven en error. Noten, habían comenzado a apartarse, pero estos falsos maestros y falsos profetas los están seduciendo para volverse al lugar de donde venían. El versículo 19, noten, les prometen libertad, pero ellos mismos son esclavos de la corrupción, pues todo aquel que es vencido se vuelve esclavo del que lo venció. ¿Sabían que eso fue lo que le sucedió a Adán y Eva? Porque ¿qué les dijo Satanás cuando les tentó con el fruto? Les dijo, así es que Dios dijo que esto es lo que iba a pasar. Y ya Eva se puso a debatir con él, no nos dijo esto, nos dijo esto otro, que no era lo que Dios había dicho de ninguna manera. Pero lo que les dice, ¿qué le dice Satanás? No, lo que pasa es que si comen del fruto van a tener conocimiento del bien y el mal y van a ser como Dios. Y eso es lo que lo preocupa a Dios. Pregunta, antes de comer del fruto, ¿Adán y Eva tenían conocimiento de lo que era bueno y de lo que era malo?
¿Serio? Claro que sí tenían conocimiento. Porque Dios les había dicho, de todo pueden comer, es el bien. De esto no coman, ese es el mal. Entonces sí sabían la diferencia entre lo que era bueno y lo que era malo. Pero Satanás vino a convencerlos de que había algo más que Dios no les había dicho. Que había algo más que Dios estaba tratando de evitar que probaran. Que había algo más que los iba a hacerse sentir bien, pero que Dios no quería que lo sintieran. ¿Y no es eso como viene Satanás con nosotros también? Sí, eso es lo que dice ahí, pero no todo el tiempo, no en todas circunstancias, no siempre se puede aplicar. ¿Sí? Y con palabras lisonjeras, con halagos y con esa tentación de que hay algo más. Han oído el dicho que el pasto es más verde del otro lado de la cerca. Es lo que hace Satanás. Ah, estás bien aquí, pero mira por acá. ¿Qué hubo? ¿No te iría mejor de este lado que de este otro? Y así es como nos enreda y cuando menos pensamos nos convertimos en esclavos. De nuevo el versículo 19 de segunda de Pedro 2 dice, les prometen libertad, pero ellos mismos son esclavos de la corrupción, pues todo aquel que es vencido se vuelve esclavo del que lo venció. Nos convenció Satanás, nos brincamos la cerca, vemos que lo que está del otro lado en realidad no era tan como creíamos, pero ya nos brincamos la cerca. Y ahora hay una sola manera de volver al redil, y es por medio de la puerta que es Jesucristo. Pero muchos no buscan la puerta. Pocos son los que la buscan, y menos son los que las hallan. ¿Verdad? Tito, Pablo le escribe a Tito en Tito 3, los versículos 1 al 3. Recuérdales, le dice a Tito, que se sujeten a los gobernantes y a las autoridades, que obedezcan y que estén dispuestos a toda buena obra, que no difamen a nadie, ni sean pendencieros, sino amables, que muestren toda mansedumbre para con todos los hombres. Porque en otro tiempo nosotros también éramos insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de los malos deseos y de diversos deleites. Vivíamos en malicia y envidia, nos aborrecían, y noten, y nos aborrecíamos unos a otros. De nuevo, eso es lo que éramos antes, es lo que debe marcar nuestra vida antes de Cristo. Lo que quiere decir que después de Cristo lo que marca nuestra vida es todo lo contrario. Sí, es todo lo contrario. Dejamos la insensatez a un lado, dejamos de rebelarnos contra la palabra que es la verdad de Dios. Encontramos el camino por medio de esa palabra y buscamos dejar atrás esos malos deseos y esos deleites diversos, la malicia y la envidia. Sí, y dejamos de aborrecernos unos a otros. ¿Saben lo que quiere decir aborrecer? Repudiar. Eso es lo que quiere decir aborrecer, repudiar. Así es que repudiar no se oye tan feo como aborrecer, ¿verdad? Repudiar está un poco más pasable, ¿verdad? No quiero tener nada que ver con ella. No quiero tener nada que ver con él. Es repudio. Y el repudio es igual al aborrecer. Pero nosotros somos libres, ¿verdad? Y si no lo somos, podemos encontrar esa libertad permaneciendo en la verdad. Amén. Entonces Cristo nos ofrece libertad de todas estas cosas en el Evangelio. Él tiene poder para darnos esa libertad. Y aquellos a quienes Cristo hace libres, ¿qué dice la palabra? Son libres en verdad. Aquellos a los que Cristo hace libres son libres en verdad. Pablo escribe a los romanos en Romanos 6, 17 y 18, Romanos 6, 17 y 18, pero gracias a Dios que, aunque ustedes eran esclavos del pecado, han obedecido de corazón al modelo de enseñanza que han recibido, y una vez liberados del pecado, llegaron a ser siervos de la justicia. Ese
Eso es lo que debemos buscar ser, porque eso es una de las marcas del cristianismo, es una de las marcas del que verdaderamente es libre. ¿Sí? Es una marca del que verdaderamente está permaneciendo en la palabra, está permaneciendo en Cristo, está conociendo más la verdad y esa verdad lo está liberando cada vez más y más pecados, desde los más grandes hasta los más pequeños. Y una vez liberados del pecado, entonces podemos hacernos siervos de justicia. Ahora, ¿cuál era el pecado al que ellos estaban esclavizados? De nuevo, creo que ya lo mencioné, pero ¿a qué estaban esclavizados ellos? A la religiosidad, a sus tradiciones, y por causa de esto, a su incredulidad. Estaban esclavizados al orgullo, a la soberbia, etcétera, etcétera. Estaban todos divididos en diferentes grupos. Estaban los fariseos que creían en todo lo espiritual. Estaban los saduceos que no creían en lo espiritual ni en la resurrección de los muertos. Estaban los escribas que creían que conocían las escrituras porque ellos eran los que se encargaban de copiarlas. Estaban los doctores de la ley, que también a veces se les llamaba escribas porque ellos estaban encargados de estudiar la ley, de interpretar la ley, de dar a conocer la ley. Y todo eso, ¿de qué les servía tanto conocimiento? ¿De qué les servía tanto que había en su mente, pero no en su corazón? Solamente para hacerlos más orgullosos y más soberbios y condenadores de todo mundo y no conocer en realidad al Señor como ellos pensaban que lo conocían. ¿Sí? Querían zafarse de todo eso. Se nos dice que habían profesado creer en Él. Pero estas cosas estaban profundamente arraigadas en ellos y no iban a poder liberarse si no dejaban que el Señor los hiciera libres. Necesitaban creer en el Hijo de Dios y hacer a un lado todo lo que habían creído y seguido, creyendo que estaban haciendo lo que agradaba a Dios. Y buscaran en realidad la forma verdadera de agradarlo. Y esto era lo que se les hacía tan difícil. Así como el pecador se le hace difícil dejar todo aquello para lo que ha vivido hasta el momento en el que viene a Cristo, así para ellos era difícil dejar. Imagínense, ellos estaban acostumbrados a estar ¿dónde? Arriba, eran los líderes religiosos, todo el mundo les tenía miedo, todo el mundo quería complacerlos a ellos, todo el mundo quería seguir lo que ellos decían. Pero si dejaban todo eso por seguir a Jesús, tenían miedo de que lo iban a perder todo y ya no iban a tener nada de ello. Entonces preferían seguir esclavizados a esas cosas que ponerse bajo el control o bajo la dirección del Señor. Versículo 35 sigue diciendo, y el esclavo no se queda en la casa para siempre, el hijo sí se queda para siempre. Y aquí ese es uno de esos versículos de que qué tiene que ver una cosa con la otra, porque de repente mete esto aquí, de que el esclavo no se queda en la casa para siempre y el hijo sí se queda para siempre. Bueno, pues esto se está usando para marcar el contraste tan obvio entre un esclavo y un hijo en los derechos que cada uno posee. Y esto sirve para enfatizar la brecha tan ancha que existe entre la esclavitud al pecado y la libertad que Cristo trae al creyente. Si eres esclavo, no siempre vas a permanecer en casa. Si eres hijo, la casa es tuya. El esclavo es inestable. El esclavo ahora sirve en la cocina, mañana en el campo, hoy es parte de la casa, mañana es vendido a otro amo y es echado fuera. Pero el hijo, el verdadero hijo, ese permanece en la casa para siempre. Y entonces aquí nos podemos comparar nosotros con el uno y con el otro. ¿Quién me describe mejor a mí? ¿El esclavo? Que ahorita está esclavizado a esta cosa o aquella otra, que ando brincando de pecadillo en pecadillo, de mala costumbre en mala costumbre, de cosas no tan buenas a cosas buenas y viceversa, etcétera, etcétera. ¿O soy el hijo que permanezco en la casa para siempre? Que no me muevo ni nadie me mueve. ¿Sí? En Santiago 1:8 se nos dice, el hombre de doble ánimo es que inconstante en todo lo que hace.
El que no toma una decisión, el que no toma una determinación de que voy a hacer esto o lo otro, no se le puede. Si alguien no puede tomar una decisión entre esclavo y libre en la forma en la que lo estamos viendo aquí, entonces ese hombre, esa persona es inconstante en todo lo demás que haga. Pues ¿cómo le vamos a creer a alguien que un día está en libertad, pero el otro está en esclavitud y así se la pasa de un lado para el otro, de un lado para el otro? ¿Qué se puede esperar de ese hombre? ¿Qué se puede esperar de esa persona? No va a ser constante en absolutamente nada, porque va a estar pasándose de un lado para otro. Versículo 36 dice, así que si el Hijo los liberta, serán verdaderamente libres. Entonces, ¿qué tenemos que hacer para que el Hijo nos libere? Creer en Él. Y a los que creen, ¿qué es lo que se les pide? De nuevo, noten ahí Juan 8, 31 y 32. Entonces Jesús les dijo a los judíos que habían creído en Él, si ustedes permanecen en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos y conocerán la verdad, y la verdad nos hará libres. ¿Cuántos queremos ser libres aquí hoy? Levanten su mano. ¿Qué tenemos que hacer entonces? Permanecer en la verdad. Y conoceremos la verdad, y la verdad nos hará libres. Así es que antes de irnos le vamos a pedir al Señor que nos libere de todas esas cosas que todavía nos tienen agarrados, y vamos a salir en el poder del Espíritu Santo sabiendo que Él nos ha liberado, porque al que el Hijo hace libre, es libre en verdad. De nuevo, en su palabra vamos a conocer la verdad, y ese conocimiento de la verdad aplicada a nuestras vidas por el poder del Espíritu Santo nos hará libres, verdaderamente libres. Y vamos a ser victoriosos. El Señor nos va a llevar de triunfo en triunfo. Entonces, su palabra, conocemos la verdad, y el conocimiento de esa verdad aplicada a nuestras vidas por el poder del Espíritu Santo nos hace libres. Miren lo que les escribe Pablo a los Corintios, en 2 de Corintios, capítulo 3, los versículos 17 y 18. Porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, ahí hay. Por lo tanto, todos nosotros que miramos la gloria del Señor a cara descubierta como en un espejo, somos transformados de gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Porque donde está el Espíritu de Dios, ¿qué hay? Libertad. La palabra de Dios nos dice muy claramente que el Espíritu de Dios mora en nosotros, ¿no es cierto? Entonces tenemos la capacidad para ser completamente libres, para no dejarnos ganar por estas cosas, por estos sentimientos, por estas costumbres, por estas cosas que cuando las hacemos o cuando las pensamos nos sentimos tan cargados de culpa, nos sentimos tan cargados de esa duda. Podemos ser libres de todo ello conociendo la verdad, porque conoceremos la verdad y la verdad nos hará libres. Amén. Vamos a orar. Bendito Padre Celestial, te damos tantas gracias, Señor, en esta mañana todavía por tu amor, tu misericordia, tu gracia. Y queremos, Padre Santo, ante todo, decirte que te amamos, decirte que amamos tu misericordia, decirte que amamos el haber recibido tu gracia, decirte que te damos gracias porque nos has salvado. Pero, Señor, queremos reconocer hoy que aún hay algunas cosas que no nos dejan ser completamente libres, que aún hay algunas cosas con las que necesitamos tu ayuda para poder liberarnos de ellas. Bendecimos tu nombre, Señor, porque sabemos que si clamamos a ti, si vamos a ti en nuestro momento de necesidad, tú no nos echas fuera, tú nos recibes, y por el poder de tu Espíritu Santo nos das gracia, poder para el oportuno socorro. Te pedimos, Señor, que cada persona que está aquí presente reconozca aquellas cosas las que todavía no está liberada. Que conozca, Señor, siempre que reconozca en su vida las cosas que todavía lo tienen atrapado o la tienen atrapada. Que las confiese delante de ti. Que las ponga a tus pies. Y que pueda creer con todo su corazón
de que para ser tu discípulo, él o ella deben de permanecer en tu palabra. Y al permanecer en tu palabra, terminarán conociendo la verdad y la verdad les hará libres. Esa libertad viene sin ningún costo para nosotros. Esa libertad viene para nosotros otorgada, dada, Señor, por el sacrificio que tu Hijo Jesucristo hizo en la cruz. Bendecimos tu santo nombre, Señor, porque sabemos que al que tú haces libre, es libre en verdad. Ayúdanos entonces, Señor, después de haber confesado esas debilidades, pues después de haber confesado esos pecados a los que todavía nos aferramos, Señor, ayúdanos a salir de aquí y poder vivir en esa libertad con la que nos has hecho libres. A decir no al pecado la próxima vez que se presente la oportunidad de hacerlo. A decir no a esas tendencias y costumbres que tenemos. A decir no a nosotros mismos y entregarnos completamente a ti. Te damos la honra, la gloria y la alabanza. Y lo hacemos en el nombre glorioso de Cristo Jesús. Y la iglesia dice, amén.